Hola, aquí bienvenidos, muy más que emocionada de darles la bienvenida de nuestra segunda plática de introducción a la numerología metafísica. Me siento muy emocionada, contenta, feliz de poder compartir algo, una herramienta que puede conducirnos, que tiene un valor que con el tiempo se vuelve incalculable, porque podemos a través de ir comprendiendo el significado o la actitud de cada número, cambiar el sentido que tenemos acerca de nosotros mismos, pero también podemos transformar la manera en la que nos relacionamos con los demás. Porque al entender desde dónde actúan y desde dónde percibo yo las cosas, puedo relacionarme de una manera más respetuosa, de una manera en la que puedo comprender desde dónde percibe el otro las circunstancias y entonces ya no nos enganchamos. Pero lo más importante es que podemos trabajar en nuestra conciencia, en llevarnos al punto de equilibrio, ver la perfección en nosotros, ver esa habilidad que sí soy capaz de desarrollar, no ver desde pues así soy, ni modo, sino vernos capaces realizando en acción de esa cualidad, esa habilidad de la que representa el número, y también ver al otro desde su punto de grandeza. Así que me siento muy contenta, les doy la bienvenida a todos los que ya se han ido incorporando. Hoy vamos a descubrir por fin los 11 números, las 11 principales actitudes. Como les comentaba ayer, es todo un reto, todo un desafío. Imagínense si hace 12 años que di la primer clase, que duró 2 horas y media y veía a quienes la tomaron confundidos de cómo manejar las fórmulas. Es todo un desafío que en un corto tiempo podamos comprender, asimilar y ir aplicando ese conocimiento, porque lo más importante cada vez que descubrimos algo nuevo es utilizar eso que estamos descubriendo. Así que les doy la bienvenida. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer, recordar, porque algunos me hicieron llegar algunas dudas respecto a qué números tendrían en la posición sobre todo de poder o de fuerza, pero especialmente en el caso del número 10 y del número 11. Entonces, resumiendo, recuerden que la numerología metafísica es una nueva visión numerológica. Hay diferentes tipos de corrientes numerológicas, como la pitagórica, la numerología tántrica, que fue la que durante mucho tiempo enseñé, y quiero hoy enfatizar en cuál es la diferencia más profunda entre esas visiones y la que les estoy compartiendo. Con respecto a la numerología pitagórica, es que nos encerramos en solo 9 opciones. Solo tenemos un único indicador para descubrir cómo somos y hay 9 diferentes posibilidades. Es decir, que todos los individuos nos podemos ver desde 9 lentes diferentes, lo cual no permite en realidad tener mucha información acerca del individuo. La numerología tántrica trabaja con 5 factores, pero la diferencia radical entre la numerología tántrica y la numerología metafísica es que en la numerología tántrica hay el sentido que el número nos proporciona. Es el número el que nos hace ser de una determinada manera. O sea, es como si los números nos dieran algo. En la visión que estoy compartiendo desde ayer con ustedes, la visión numerológica,
que me llevó pues 20 años 19 para ser precisa, 19 darle forma a llegar a esa comprensión y poder generarla no solamente desde sus nombres, sus fórmulas, sino sobre todo desde sus fundamentos. La numerología metafísica parte del fundamento de que todos somos una semilla de Dios. En consecuencia, somos iguales, tenemos las mismas habilidades y cualidades, pero no todos hemos llevado a su desarrollo todas esas habilidades y cualidades que poseemos. Unos hemos elegido en esta experiencia trabajar, enfocarnos en algunos. Pensemos en un diamante, tiene muchas facetas. Cada uno de nosotros somos ese diamante y estamos trabajando en esta experiencia en ir limpiando, en ir puliendo, en descubrir cierto rostro, cierto ángulo de ese diamante. Y entonces toda nuestra atención se dirige hacia esa faceta, pero no significa que no poseamos las demás habilidades. Es decir, en la numerología metafísica, todos tenemos la posibilidad de desarrollar cualquier habilidad y cualquier cualidad que admiremos en otro. No estamos definidos y encajonados en ser de una determinada manera. Y el otro fundamento que es radical en la numerología metafísica y que no lo es en la numerología tántrica o en el resto de las numerologías, es que nosotros partimos del principio metafísico de que cada uno de nosotros somos nuestra propia y única causa. ¿Eso qué significa? Que nosotros, a través de lo que pensamos y sentimos, causamos nuestras experiencias. En consecuencia, los números no determinan, no nos dan nada, no nos hacen ser de una manera. Los números solamente nos indican, nos muestran lo que nosotros como alma hemos elegido trabajar. Es decir, nada está predeterminado. Tu carácter no está predeterminado. Es tu pensar y tu sentir el que lo determina. Los números, al representar, al estar conectados con leyes de la vida, nos ayudan a entender estos indicadores. Y este punto es muy importante para mí que lo comprendamos porque algunos de los que están nos acompañaron ayer y hoy quizás también han tomado ya los cursos que en el pasado di de numerología tántrica. Y podríamos decir que efectivamente si durante tantos años lo enseñé es porque he comprobado y funciona. Pero la diferencia abismal es esa, que en la numerología tántrica se parte de creer que el número me da algo. Y desde esa manera no estoy yo en una posición de poder. En la numerología metafísica lo que deseo compartirte es que tú tienes el poder. El poder está en ti, está en lo que eliges pensar y sentir. La numerología es un camino que te va a ayudar a descubrirte, a reconocer tus desafíos, reconocer también tus talentos, impulsarte desde tus talentos para trabajar en esos desafíos y con ello entonces poder conquistar la plenitud, con ello generar desarrollo, generar progreso, porque la razón por la cual estamos en esta experiencia es para saber más acerca de quién en verdad somos, para generar desarrollo del entendimiento de quién somos. Entonces, si no trabajamos en nosotros, si no trabajamos en nuestro carácter, pues no podemos generar ese desarrollo. Y la numerología te ayuda a que puedas verte desde los ojos de la grandeza, que puedas aprender a ver la grandeza en ti. Hoy comenzamos a ver los desafíos. Y lo que es muy importante al estar en la conciencia de estos desafíos es que no nos vamos a quedar en el punto de, híjoles, pues aquí me está explicando que tengo esta actitud y sí, la tengo, así que pues, ¿qué le voy a hacer? Así soy. El punto más importante a trabajar
es identificar ese aspecto en el que tengo todo el potencial de transformar, de cambiar. Si empiezo en mi conciencia a sostener la imagen de mí, actuando la idea de el punto de equilibrio. O sea, me tengo que ver, en lugar de estar en las polaridades, que voy cada vez llevándome hacia el punto de equilibrio. Cuando me veo a mí actuando en mi aspecto de grandeza, entonces dirijo toda mi energía a lograrlo. Y cuando veo la perfección en mí, cuando veo la grandeza en mí, genero el cambio. ¿Y qué sucede si comienzo a cambiar mi carácter? ¿Qué sucede si tú comienzas a cambiar tu carácter? Sanas tu vida. Porque al trabajar y gobernar nuestro carácter, entonces sanamos no solo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es reflejo de esos pensamientos habituales que sostenemos, de esas actitudes que mantenemos de forma continua, y entonces al no ser sentidos correctos, pues se van a ver reflejados muchos como enfermedades. Y sanas tus relaciones porque empiezas a entender cómo relacionarte tú y comienzas a trabajar y tomar responsabilidad de tus actitudes, pero también comienzas a entender qué es lo que mueve al otro. Y entonces de esta manera tienes la oportunidad de comenzar a ver la perfección no solo en ti, sino también en el otro. Y desde esa perspectiva le ayudas al otro a limpiar y pulir su plata, a comenzar a ver el brillo en sí mismo. Lo ayudas a transformarse. Por esto es una gran herramienta para quienes son padres con respecto a sus hijos, para comenzar a sostener este modelo mental de perfección y con ello ayudarlos a ir transformándose. Porque en la medida que un padre sostiene la perfección en sus hijos, le ayuda a que el hijo lo vea en sí mismo. ¿De qué otras maneras es una gran herramienta la numerología? Pues para quienes están en recursos humanos, para quienes son maestros, porque les permite tener un indicador, les permite comprender, en el caso de quienes son maestros, cómo poder enseñar mejor a cada alumno en base a su desarrollo específico. No todos aprenden, no todos los números tienen la misma manera de asimilar. Y pues también sirve para sanar nuestras finanzas, porque en la medida que trabajamos y desarrollamos nuevas habilidades o llevamos nuestras habilidades a su punto de equilibrio, pues vamos a conducirnos a la expresión del éxito. Vamos tomando conciencia de que somos valiosos e importantes. Y si nos empezamos a sentir valiosos e importantes, entonces expresaremos unas finanzas prósperas. Así que, como pueden ver, la numerología realmente es una herramienta muy rica que nos puede ayudar y sobre todo es muy sencilla. Hay otras herramientas que pueden ser más complejas en su desarrollo, en poder llegar al resultado. En una ocasión tuve una alumna que estaba estudiando astrología y entonces me comentaba cómo él estaba sorprendida de que de una manera tan rápida pudiera llegar al mismo resultado que a través de todo el estudio profundo que se realiza con la carta astral en la astrología. Recuerden, no estoy hablando del horóscopo, sino de la astrología. Poder entender la astrología es muy, muy profundo y requiere de entrada tener ciertos elementos que no hacen que pueda ser tan rápido el determinar el sentido de cada individuo. Así que pues vamos ya a empezar. Las dudas que vi que tenían ayer es con respecto al número 10 y al número 11. Recuerden, del número 1 al número 11 mantenemos su integridad. Es como si fueran un número de un solo número. O sea, no reducimos el 11 a 2 ni tampoco reducimos el 10 al 1. Del 1 al 11 se quedan así. Del 2 en adelante es el que empezamos a hacer sumas
hasta que lleguemos a un resultado que sea del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11. Es decir, alguien que nace el día 17 es un 8 en poder. Alguien que nace el día 23 es un 5 en poder. Alguien que nace el día 29 es un 11 en poder. Los que nacen en el mes de octubre, todos los que nacen en el mes de octubre tienen 10 en fuerza. Y todos los que nacen en el mes de diciembre tienen un 3 en la parte de fuerza. Habiendo comentado esto, entonces creo que podemos arrancar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, váyame escribiendo. Voy a ir tratando de ir estando checando. Al final, primero voy a exponer los 11 números y después entramos ya a revisar las dudas que puedan surgir. Lo vamos a hacer de una manera muy interesante, muy dinámica, porque no solamente les voy a dar teoría, vamos a ver ejemplos con individuos que se relacionan con ciertos números, de forma tal que podamos generar la imagen. Recuerden que es muy importante que tengan en cuenta el sentido del factor del matiz. No hay nunca dos individuos iguales. Somos una semilla de Dios, pero somos seres únicos, inigualables. En consecuencia, no hay absolutamente nadie que sea exactamente como yo soy. La manera en que he ido entretejiendo mis habilidades y mis cualidades me hace único, me hace irrepetible. Y desde esa perspectiva es que tienen que contemplar al hacerle la numerología a alguien que no están encajonando al individuo. No estamos poniendo a individuos en 11 cajoncitos, en 11 posibilidades. Ahorita únicamente nos estamos enfocando en dos de los aspectos. Recuerden, el otro aspecto que es muy diferente en la numerología metafísica es que tenemos 7 diferentes aspectos, 7 indicadores, de los cuales 3 nos muestran nuestros desafíos, 3 nos muestran nuestros talentos y 1 nos muestra nuestra meta. ¿Cómo es como usando mis talentos puedo trabajar mis desafíos para dirigirme hacia ese punto? Entonces, estos 7 factores tienen una razón de ser. Son 7 factores porque tenemos 7 facultades. De la misma manera que el Génesis habla de 7 días de la creación, cada individuo posee una facultad. Entonces, cada uno de los factores está relacionado. Es decir, la numerología metafísica se ha entrelazado, está fundamentada en todos los aspectos que rigen las leyes de la ciencia de la vida. Y por eso cada número, al ser una representación, al simbolizar una ley de la vida, nos habla de esa actitud. Y es en base a este estudio que podemos comprender por qué actuamos de una u otra manera. Y así, sin más, arranquemos. Arranquemos a comprender estos 11 espectaculares números en desafío. Hoy únicamente estamos viendo 2 factores de desafío. El tercero y el factor de meta, así como los factores de talentos, ya serán en el curso. Voy a dar un curso de básico, de introducción básico, un curso intermedio y un curso avanzado, en donde vamos viendo en diferentes profundidades. En el curso básico de introducción, pues lo que vemos son los 7 factores y los números en su posición de talento y en su posición de desafío. En el intermedio vemos ya cada número en cada una de las posiciones. Y en el avanzado, pues nos vamos incluso hasta los orígenes, vemos la parte de, vamos relacionando con la cábala,
relacionamos también con los aspectos metafísicos, con las leyes, vemos los matices, vemos combinaciones de espejos que hay entre los mapas y las ecuaciones. En la numerología avanzada vemos los mapas, en las otras únicamente vemos la ecuación. De forma que pues la numerología, el curso de numerología metafísica intensivo es muy profundo y nos permite ver desde muchos rostros. Vemos, por ejemplo, la numerología en las profesiones, porque cada número, al tener una actitud, nos dirige nuestra energía hacia diferentes habilidades y en consecuencia a diferentes profesiones. Y entonces les voy a mostrar cómo muy diferentes profesiones, vamos a ver ejemplos de muchas personalidades, cómo es que tienen ese número. Y vamos haciendo también el estudio del árbol numerológico, es decir, ya la numerología avanzada es un curso muy profundo que nos permite ver cada número desde ángulos muy distintos y entonces tener unas bases sólidas para poder hacer cartas numerológicas. Y pues sin más, comencemos a hacer este proceso de ir descubriendo cada uno de los números. Tenemos entonces que, déjenme irme hacia mi álbum de la plática de hoy. Vamos a comenzar con el número 1. Ayer hablábamos que el 1 tiene esta energía de inicio, es la totalidad está en potencia. Así que para quienes nacieron en el día primero, ahí no hay otra posibilidad. Los nacidos el día primero o los nacidos en el mes de enero son los que tienen una actitud de inicio. Es decir, tienen una fuerza, una gran energía para iniciar cosas. Pero su desafío radica en que su energía siempre la dirigen en comenzar, pero no en terminar. Son maravillosos. Yo creo que todos, si conocemos a alguien que sea uno, de hecho a mí comencé a dar clases de numerología empujada por un 1. Todos a veces hemos iniciado cosas porque los unos tienen esa energía y empujan, tienen esa fuerza para iniciar cosas. Pero cuando ya se trata de darle continuidad, se hacen a un lado. Si iniciaste un negocio con alguien uno, pues es muy factible que en determinado momento el otro ya haya necesitado buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque esa energía la tienen dirigida hacia comenzar. Entonces su gran desafío es empezar a verse capaces de terminar lo que inician. Porque una vida iniciando cosas, no nos lleva a el desarrollo de una habilidad si no la concluimos. Así que terminar lo que empezamos es su gran desafío de los unos. Hay otro punto que es muy marcado, es otra actitud que el uno sostiene, y es que o son muy mentales o son muy viscerales. Tienen una lucha entre lo que piensan y lo que sienten. Porque o solo están conscientes de lo que piensan o solo están conscientes de lo que sienten, pero no permiten que estos se unan. Al no tener conciencia de ambos, entonces no generan de una forma consciente esta unión. Entonces esto puede hacer que sean muy mentales o que sean muy viscerales. Al ser muy mentales, no comunican lo que sienten. Entonces, si alguien tiene una pareja que sea un 1 y estás esperando que te diga, ay amor, cómo te amo, cómo te adoro, cómo te quiero, pues no, el 1 no es en su actitud, no tiene la energía desarrollada, o sea, el enfoque para estar comunicando continuamente lo que sienten. Ellos dan por un hecho que el otro sabe lo que sienten por el otro, de forma tal
que si tú eres un 1, entonces es importante que trabajes en conectar lo que piensas y lo que sientes, y que también trabajes en comunicarte, en comunicarle al otro de una forma continua lo que sientes por el otro. Es decir, este desafío de decir lo que sienten es sumamente importante trabajarlo. Así que mantener trabajar en sostener esta congruencia entre lo que pienso y lo que siento ¿por qué es tan fundamental? Porque si el 1 no está observando estos dos aspectos, pues no va a poder crear la vida que quiere. Creamos nuestra vida en función de lo que pensamos y sentimos. Y si solamente dirijo mi atención hacia lo que pienso, o sea, si solo soy muy mental, no estaré consciente de los sentidos que sostengo. No puedo unir lo que pienso y siento y no le puedo dar vida entonces a lo que anhelo. Así que todos los 1s que quieran darle vida a sus deseos tienen que trabajar en generar esta unión entre lo que piensan y lo que sienten. Esto podríamos decir que son los aspectos más importantes a trabajar en un 1. Pueden ser muy analíticos o demasiado emocionales. En este punto, la creatividad en ellos es desbordante, es la que los mueve, o sea, es estar iniciando. Esta energía bien dirigida puede ser muy interesante en el desarrollo de su profesión, porque son tan buenos, o sea, los científicos, los inventores, pues tienen esta energía, les ayuda a siempre estar generando nuevas ideas. Pero si no no trabajan en generar la fuerza para concluirlas, para darlos a término, entonces se van a ver, digamos, detenidos, van a sentir que no están avanzando en sus proyectos, pero no avanzan porque ellos mismos no los concluyen. De esta manera, ¿quién tendría un 1 que podamos ver? Y lo tiene de alguna manera muy, muy bien trabajado en el aspecto profesional. No podemos saber en el aspecto de sus relaciones, por ejemplo, porque pues es una personalidad, entonces estamos hablando de ello solo desde la perspectiva de lo que podemos ver del individuo. Pero pues es el individuo y quienes lo conocen quienes van a poder saber si comunica lo que siente o no. El empresario Carlos Slim tiene un 1 y ustedes me van a decir, pero entonces ¿cómo que no termina lo que empieza si tiene tantas empresas? Tiene otros números que son los que le ayudan, dentro de ellos un número que le ayuda a trabajar la estabilidad, pero lo que él ha utilizado en sus negocios es esta habilidad de ver oportunidades, de nuevas ideas, de generar nuevas ideas, y entonces busca nuevas empresas. Él comienza el proyecto y tiene todo un equipo de gente que es la que se queda para mantener ya esa empresa que decidió comprar. Entonces él va pasando de una a otra y va generando nuevos negocios, porque tiene este sentido de el 1 estar en continua creatividad. El aspecto que les decía emocional, pues solamente él en sus relaciones y quienes están cercanos a él sabrán si es alguien que comunica lo que siente o no, y los conflictos que ello puede generar cuando no lo hace. Pero Isaac Newton también, su energía tenía en fuerza, ambos, tanto Carlos Slim como Isaac Newton, en el factor de fuerza es que tenían el 1. Isaac Newton, esta fuerza pues lo llevó a generar siempre estar en constante trabajo de ideas. Tenía él otro número que era el que le ayudaba a aterrizarlos, acompañado de un tercer número en factor de talento, que era el que le daba la habilidad para comprender conceptos abstractos y manejarlos como lo hizo, o sea, generar leyes, ser un científico. Desde esta perspectiva, entonces tenemos la imagen, y sería maravilloso que se den a la tarea de empezar a buscar personalidades y entonces empezarse a cuestionar
¿qué número sería? A mí mucha gente le llama la atención porque al conocerlos, sin que me digan su fecha de nacimiento, puedo ya percibir por la forma en la que actúan cuál es el número que tienen más dominante. Y entonces muchas veces puedo percibir y decir, él tiene tal número. No necesariamente a veces la posición en la que lo tiene, pero sí el número que lo está rigiendo. Entonces sería muy interesante que ustedes, así yo fui aprendiendo mucho, viendo a los individuos actuar y entonces preguntándome esta actitud, ¿a qué número corresponde? Y comprobando, para entonces así ver cómo es que se van haciendo las combinaciones. Vean en la parte de la historia individuos que ustedes admiren para ver cuáles son los números que tienen y entonces ir comprobando las actitudes. Y así pasamos al número 2. El número 2 tiene un gran desafío porque su trabajo está muy ligado a la ley de la vida es individual. Y entonces, ¿cuál es el desafío? Recuerden que el que la vida sea individual no significa que sea egoísta y que no me importe ni me interese el otro. Lo que significa es que nadie puede pensar, ni sentir, ni entender en lugar del otro. Como maestra, yo por más que quisiera que mis alumnos todos entendieran, pues no puedo entender por ellos. Puedo darles ejemplos, ver desde distintos ángulos, tratar de aterrizarlo desde la perspectiva en la que están viviendo, están experimentando una situación, o sea, aterrizarlo de un concepto teórico a algo práctico para que puedan entender, pero no puedo entender por ellos. Lo mismo sucede en los papás con los hijos. A veces quisieran decirles qué hacer, pero nadie, como dice el dicho, nadie entiende en cabeza ajena. Entonces, este es uno de los grandes desafíos del 2, entender que la vida es individual. ¿Y cómo se manifiesta este aprendizaje, este desafío en el que tiene que trabajar el número 2? El número 2 siempre tiene una añoranza por pertenecer, por sentirse que pertenece a un grupo, que pertenece al otro. Entonces, los mueve mucho en su experiencia sus relaciones. Mucho de lo que hacen, no lo hacen por sí mismos, sino lo hacen para tener el cariño, la aprobación, el reconocimiento del otro, para sentir que forman parte de un grupo. En esta perspectiva, el 2, cuando es muy pequeño, tiene un sentido y siempre le va a decir a mamá, es que quieres más a mi hermano, es que quieres más, o sea, siente que siempre cuando ya va a la escuela le dice a la mamá, es que la Miss no me presta atención, es que mis amigos no me prestan atención, o sea, se siente y trabaja mucho por generar este sentido de pertenencia. Entonces, puede hacer muchas cosas movido por el anhelo de pertenecer, no porque realmente sea lo que quiere en el fondo hacer. La otra parte que es muy particular en el número 2 es que tienen un no. ¿Cómo crees? Si ahorita algún 2 me está escuchando, va a decir, no, yo no soy así. El 2, hagan de cuenta que la respuesta no la tienen cosida. Pero no solamente es un no y ya, es un no, ¿cómo crees? Abrazan el no firmemente. Dar como primera respuesta el no, para ellos les genera un sentido de seguridad, porque son muy, muy previsores. Entonces, su primera respuesta es ver lo que no es factible. En ese sentido, si tú te relacionas con un 2, tuve primero una alumna que cuando daba la clase, habíamos hablado, la voy dando, en ese entonces daba 2 números por clase. Y entonces explicaba el 1 y el 2. Y cuando comencé a explicar esto, decía, no, yo no soy así. Y estaba tomando la clase con ella, su mamá. Y entonces su mamá le dijo, mijita, te acaba de describir completamente, tanto en el 1 como en el 2.
El 2, o sea, antes de pensar y analizar, contesta que no. Y en otra ocasión hice una carta numerológica para alguien que su esposo y su hijo eran un 2. Y entonces continuamente discutía por tratar de hacer que el esposo le contestara que sí. Y le comentaba y le decía, ¿y para qué te enojas? Porque te contesta que no, si al final del día siempre para complacerte va a terminar diciéndote que sí. Entonces, dentro de esa perspectiva, entrar en choque para esperar que el otro me conteste que sí es generar fricción. Si tú te relacionas con un 2, si tienes un jefe que sea un 2, si tienes una pareja que sea un 2, si tienes un hijo que sea un 2, no entres en fricción por escuchar ese no inicial. Mientras ellos asimilan la situación, pueden cambiar de parecer. En este sentido, lo que es importante para el que sí es, o sea, si tú me estás escuchando y eres un 2, entonces tienes que pensar que soy capaz de abrirme a ver las posibilidades. Porque habrá veces que tengas oportunidad de rectificar, de cambiar ese no por un sí. Pero muchas ocasiones has dicho que no a cosas que ya no generas poder rectificar. Y entonces te cierras a las posibilidades. Desde esa perspectiva, a abrirse a ver las posibilidades, las comienza a crear. Porque partamos de pensar en esto. Si nuestra experiencia la generamos a través de lo que pensamos y sentimos que no es posible, entonces, ¿cómo voy a darle vida si ya estoy partiendo pensando que algo no va a ser posible? En ese punto, si quieres que algo sea posible, ábrete a la posibilidad de comenzar a decir que sí. Como un ejercicio, como la película esa película en donde el actor justamente actúa como si fuera un 2, porque a todo contesta que no, y entonces toma un curso en donde tiene que aprender a decir que sí, y empieza a decir que sí a una serie de cosas que es muy, muy chistosa, pero le pasan muchísimas cosas que son ya a un nivel extremo. Pero lo que descubre es que al empezar a decir que sí, comienza a irle mejor en el trabajo, comienza a generar muchas mejores oportunidades porque se está abriendo a las posibilidades. Así que el gran desafío del 2 es abrirse a las posibilidades. ¿A quién tenemos que sea un 2 como personalidad? La cantante María Callas. Si ustedes ubican, ella tiene 2 en la posición de poder. Bueno, tenía. Y toda su vida, pues primero fue el canto, porque vamos a ver, también tiene un 5 y el número 5 está relacionado con la parte de comunicación, y muchos cantantes pueden tener un 5. Entonces tenía una voz extraordinaria. Pero ¿qué sucedió cuando de quien ella estaba enamorada, de este magnate que decide, como él tenía un 8, pues decide irse más hacia lo que le daba poder que casarse con ella? Y entonces decide casarse con Jacqueline Kennedy y Onassis, y entonces María Callas se siente destruida, incluso pierde su voz, porque toda su vida era su pareja. En esa perspectiva no se abrió a otras posibilidades, no se abrió a generar algo distinto. El que Onassis la dejara marcó completamente su vida, y su vida dejó de tener sentido para ella, y entonces incluso pues dejó generó no tener voz para poder seguir cantando. ¿Quién más tiene y que admiro profundamente por el gran trabajo que hizo? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tenía también un 2 en la misma posición que María Callas, en poder. Y vamos a ver, él hizo un gran trabajo para gobernar su carácter, no solamente en la energía de poder, sino también en la energía de fuerza, porque ambos números los trabajó. Su 2, esta parte, imagínense a alguien que siempre quiere pertenecer, pues no habría llevado a una nación entera a independizarse.
justo el trabajo que hizo en sus dos números fue el que lo llevó a reconocer que ellos eran capaces y autosuficientes para dirigirse y guiarse solos sin depender de Inglaterra, del Reino Unido, y entonces condujo a una nación entera a independizarse, y no solo eso, sino a través de la paz, porque el otro número que tiene es el 10, puede en ocasiones ser violento. Y él no solamente no lo hizo a través de la violencia, sino por eso le llaman el guerrero de la paz, porque lo hizo sin levantar armas. Desde esa perspectiva hizo un gran trabajo. Él tenía un 3, que ahorita voy a entrar a hablar de ello, que le ayudaba a ver las posibilidades. Así que hizo un manejo de todos sus números de una forma extraordinaria para lograr lo que hizo. Pero en los inicios de su vida sí es muy marcado esta parte del 2. Él trataba de ajustarse. Si vemos en películas cómo trató de actuar desde parecer un inglés, se vestía como inglés, o sea, quería pertenecer para poder ser parte del grupo de los abogados. Y entonces fue el desarrollo que hizo del conocimiento de sí mismo, el trabajar en sí mismo, el gobernarse a sí mismo, el que lo llevó a ese gran cambio y también a lograr que una nación entera entonces cambiara. Y pues de esta manera, otro aspecto muy importante en los dos es que son muy atados al pasado. Siempre están pensando en lo que en el pasado, o sea, no sueltan el pasado, y eso a veces no les permite avanzar. Entonces ese es otro de sus grandes desafíos. Y llegamos al número 3. Es uno de mis números preferidos, ya sea en talento o en desafío, porque el 3 tiene, sin importar la posición en la que se tenga, tienen un gran sentido del humor. Siempre es un número que les decía, al ser expansión, pues todo lo realizan de una manera expansiva. Entonces es una energía que se disfruta, se goza. Siempre ven posibilidades en todo. ¿Cuál es el gran desafío dentro de esta energía? Hay diferentes, pero opuesto al 2, que a todo dice que no, el 3 a todo dice sí, claro, maravillosos, nos vemos, así le hacemos, quedamos, y mentalmente está pensando no puedo ir. Y entonces en una ocasión a una alumna le decía, al explicar, dice, sí, así soy yo, a todo contesto que sí, y contesto que sí sabiendo que no puedo. Y entonces, ¿por qué contestas que sí? Pues, ¿cómo le voy a decir que no? De la misma manera que el 2 se siente protegido al contestar que no, como primera instancia, el 3 se siente como hilo de media, se va a responder a todo que sí. Y entonces tienen dos, digamos, como escapes. Dicen que sí, tratando de desbaratarse para cumplir con todo lo que dijeron que sí, o dicen que sí y hacen acto de magia y se desaparecen. Pensemos, les voy a poner el ejemplo del día de un 3. En la mañana le piden un trabajo y entonces dice, sí, claro, yo te lo entrego. A mediodía le dicen, oye, ¿nos vamos a comer? Sí, claro, vámonos a comer. Regresa al trabajo y continúa y está trabajando, y entonces ya había quedado con la esposa en irse, en llegar una hora para ir a una reunión, había dicho que sí, pero a la hora de terminar el trabajo, de terminar, pasa a un compañero de trabajo y le dice, oye, ¿nos tomamos unas chelas? Sí, vámonos a tomar las chelas. Y la reunión con la esposa se le olvidó. Y puede hacer acto de desaparición, o sea, si un amigo que sea un 3 puede haber quedado contigo en algo, no habla para disculparse, no, hace un acto de magia y se desaparece. Y aparece hasta que vuelve a necesitar algo, porque es otro punto. Los 3 a veces tienen que trabajar en la parte de darse,
en cómo se dan. Porque el 3 cuando está en talento es muy generoso, pero cuando está en desafío le cuesta trabajar el aspecto de la generosidad, le cuesta darse. No solamente es cómo doy las cosas, sino desde dónde las doy. Entonces este sí es muy importante comenzarlo a trabajar porque ¿qué pasa cuando el que a todo dice que sí se desgasta por realizar todo? O sea, no está diciendo que sí porque realmente sea lo que desea, está diciendo que sí porque de alguna manera el otro lo empuja. Entonces muchas de las acciones de un 3 pueden ser que no sean las que realmente anhela, las que desea. Pueden vivir como, no sé si han visto cuando un coche está en el verificentro, las llantas giran y giran y giran, pero no avanza nada. Entonces, en este sentido, el 3 al estar diciéndole a todo el mundo que sí, puede estar vuelto loco haciendo para quedar y responder a todo lo que dijo que sí, pero solo está en este frenesí de cumplir a los otros, pero se desgasta porque no avanzó nada en lo que realmente anhela, en lo que realmente son sus deseos. Y por ello se vuelve fundamental que aprendan a responder un no, que analicen y sean conscientes de ¿realmente quiero hacerlo? ¿Deseo hacerlo? ¿O solo lo estoy haciendo porque el otro lo quiere? Y el otro aspecto muy, muy importante a trabajar en un 3 es la manera en cómo dicen las cosas. El 3 cuando está enojado debe trabajar en mejor quedarse quieto, calladito. Como dirían, calladito te ves bonito, porque cuando está enojado el 3 puede ser muy, muy hiriente. Pero no crean que va a lanzar palabras así nada más. No, el 3 sabe exactamente el punto donde lanzar la flecha donde el otro tiene la herida. Es decir, lo que va a decir lo lanza sabiendo que le va a llegar al otro en donde tiene la herida abierta. Y entonces hay veces que decimos cosas hirientes, pero cuando están tan dirigidas hacia un aspecto tan profundo, muchas veces las relaciones pueden tomar mucho, sanarse, volverse armoniosas. Entonces el 3 tiene que aprender a gobernar porque puede ir en sus estados emocionales como un péndulo de un lado para el otro y entonces tienen que aprender a gobernar su carácter desde la parte de hablar y decir las cosas cuando están calmados, cuando están tranquilos. En este sentido de ver posibilidades, porque es algo que tiene muchos cambios de humor, pero en esta parte de ver las posibilidades de todo lo que sí es factible, todo lo que sí es posible, tenemos a Henry Ford como ejemplo, es un 3, entonces tenía una gran habilidad. Los 3 son muy buenos en ideas, comunicando. Vamos a ver que los que se dedican a la comunicación, periodistas, tienen 3 porque son maravillosos. La manera en la que los 3 dicen las cosas es única. Les decía que su sentido del humor, ustedes pueden saber a veces quién es un 3 y un 5. Si están en el teatro y oyen una risa expansiva, las más expansivas son 5. Pero el 3 también tiene una forma de decir las cosas tan ocurrente que siempre uno se siente divertido al lado de ellos. A lo mejor hasta que te dice tanto que sí que desaparece todo el tiempo. Es decir, a veces el 3 puede ser como el alma de la fiesta, pero con quienes convive de una forma continua, pues no se puede ser, digamos que quienes están cercanos pueden cansarse, desgastarse de este sí continuo y no cumplir. En esa perspectiva, el 3 tiene que trabajar en ello. Aquí a Henry Ford, en la parte de poder, lo que les pongo o les explico, en su vida personal no sabemos cómo se relacionaba.
tiene otro número que lo ayuda como a aterrizar, a llevar a un término sus proyectos. Pero ese 3 lo hizo pues generar la empresa que generó, aunado a su 10 que creó un emporio. Pero ver posibilidades y siempre pensar en expansión, expansión, expansión. Entonces, los que sean 3 tienen, aun cuando lo tengan en desafío, tienen un gran regalo, que es esta fuerza que los empuja a expandirse. Solamente gobiernen la parte de este impulso a decir que sí, porque entonces puede ser que tu energía esté dirigida hacia lo que otros quieren y no hacia lo que tú deseas. Y llegamos de este 3 maravilloso al 4. Después de la expansión, el 3 decíamos sería como el punto en el que se unen el espermatozoide y el óvulo, y entonces se concibe una idea. O sea, los 3 conciben ideas. El 1 tiene el impulso creador, pero no es quien concibe, hace la unión, porque recuerdan que o piensa o siente, pero no ambas cosas. Bueno, todos pensamos y sentimos, pero no lo hacen de forma consciente. En el caso del 3 se hace esta unión y entonces son muy buenos generando ideas y comunicando las ideas. El 4 es el que aterriza esas ideas, el que hace ese trabajo de desarrollar la logística para que una idea se lleve a cabo, se realice. Entonces los 4 están muy relacionados, les decía ayer que es una energía de orden. Entonces el desafío, el 4 es un número sin importar la posición en la que se tenga, es ordenado. El problema está que si está en desafío puede ser obsesivo con el orden y entonces puede tener conflictos en sus relaciones, porque las cosas no solamente tienen que ir de un modo, es de su modo, porque a lo mejor para el otro ya puede estar ordenada la casa y llega el 4 y a ver, no, espérame, es que esto no va aquí, va ahí, ¿sí? Ahí. Entonces son muy obsesivos con cómo tienen que ir las cosas. Y esta inflexibilidad pues les genera muchos problemas en sus relaciones, porque son muy rigurosos también. Dependiendo aquí, sí es importante que haga un énfasis. Si alguien tiene el 4 en la posición de poder o el 4 en la posición de fuerza, hay una diferencia. Cuando la posición está en el aspecto de poder, el 4 es duro, es muy rígido consigo mismo. Cuando está en la posición de fuerza, el 4 es muy riguroso con los demás. Cada número también, digamos, ya en los cursos lo vamos viendo, porque en cada aspecto tiene sus diferencias, pero en el caso del 4, en este punto sí es muy, muy, muy marcado. El 4, con quien es más en poder, es más riguroso consigo mismo, y entonces se critica y se condena muchísimo a sí mismo. Y si están en la parte de de fuerza, en el aspecto del mes, entonces van a ser muy rígidos, muy rigurosos con los demás. ¿Quién tenemos que tenga 4? Les tengo muchísimos ejemplos, porque otra de las características, o sea, al 4 lo mueve la perfección, y entonces se vuelven, pero no la perfección porque la estén viendo en su mundo invisible, sino en su mundo invisible están viendo el error, lo que no quieren, y entonces es justo lo que continuamente expresan. Entonces eso hace que sean muy quisquillositos y se presionan mucho para hacer todo perfecto, no bien hecho, perfecto. Entonces eso genera demasiada tensión y son muy inflexibles. Pero otra de las características es que el 4 siempre tiene que estar diciendo, sobre todo en la posición de fuerza, lo que piensa. El doctor Deepak Chopra escribe su hijo un libro en conjunto con él, y entonces el hijo es periodista
y menciona en el libro que no conoce a nadie más con tantas opiniones como su padre, que siempre, en todo momento, tiene algo que opinar. Y un 4 puede no conocer a nadie, nadie le preguntó ¿y tú qué opinas? Pero está ahí opinando, más cuando está en el aspecto de fuerza. Y entonces les tengo algunos ejemplos para que vean cómo es que el 4 siempre está opinando y esta rigidez puede convertirse en terquedad. Andrés Manuel López Obrador es un 4. Un 4 en el poder. Para los que no sean de México, Andrés Manuel López Obrador es el presidente que dirige en este momento el país. Y entonces ese sentido de terquedad, de no ver los demás ángulos, sino solo el que él está viendo, se vuelve muy evidente. El doctor Chopra también, él tiene otros números, tiene un 7, lo que lo hace muy mental, y entonces el aspecto digamos, como médico lo dirigió hacia el aspecto mental. La reina Isabel es un 4 en fuerza. Y entonces podemos ver cómo le ha costado esta parte de ser inflexible para poder cambiar y sobre todo ya ahorita pues ya los nietos ya la empujaron, pero con respecto a cuando estaba Lady Di como su nuera, los modelos de lo que rige a la corona, esos esquemas, fue muy inflexible en su manera de actuar. Pero tenemos también a Adolfo Hitler, un 2 y un 4, o sea, él tenía un 2 en una posición de poder y un 4 en la posición de fuerza, a Fidel Castro con un 4 en la posición de poder, a Trump, el presidente Trump, también, por eso se están continuamente chocando el presidente de Estados Unidos con el presidente de México, porque cada uno quiere ver las cosas desde su ángulo. Entonces Trump también tiene, aunque él lo tiene en una posición distinta que vamos a ver más adelante. La dama de hierro, Margaret Thatcher, también tenía 4, la primera ministra de Inglaterra de hace muchos años tenía un 4, combinado con un 10, lo que hacía que todavía fuera como mucho más, digamos, rígida y lo era mucho consigo misma. Y entonces, pues así vemos lo importante que es que el 4 trabaje la parte en su conciencia. Si tú eres un 4, trabaja muchos sobre 2 aspectos. Uno, que soy capaz de ver la perfección en mi mundo invisible, es decir, no pienses en lo que no quieres experimentar, sino piensa y ve que las cosas te quedan como las deseas. Trabaja mucho en la flexibilidad, porque los 4 pues son muy inflexibles, y eso les genera muchas como contracturas. Entonces tienen que trabajar en reconocerse que son capaces de ver diferentes ángulos, las situaciones desde ángulos diferentes. Y este ejercicio de trabajar con el cuello, hacerlo pensando en elijo ver diferentes ángulos de una misma situación, les puede ayudar mucho. Recuerden, no es en sí el hacerlo físicamente. Hacerlo físicamente nos acompaña, nos da como un ejemplo, ayuda a que se relajen, porque como son tan rígidos, todo son muy responsables, y entonces el sentido de responsabilidad los mueve. Hay una inclinación a estar muy, muy tensos. Y llegamos al número 5, que es el opuesto completamente. Mientras el 4 viene a establecer el orden, viene a establecer la logística para realizar algo, viene a trabajar la estabilidad para generar estabilidad en algo, llega el 5 y ¡fum! El 5 rompe estructuras. El 5 lo menos que quiere es orden, lo menos que quiere son estructuras que lo limiten. Entonces, imagínense en la relación un 4 con un 5, un papá 4 con un hijo 5, o viceversa, una pareja 4 con el esposo o la esposa 5, un jefe 4 con un subalterno 5. Y así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos. El 5 es lo que lo mueve, su sentido es romper estructuras.
Lo que se tiene en el gran desafío es preguntarse, ¿cómo estoy rompiendo estructuras? Porque su energía en sí, por sí misma, viene a hacer ese trabajo, romper estructuras. Entonces, la pregunta sería, ¿las estoy rompiendo de una manera amorosa o las rompo violentamente? A ellos los mueve mucho la necesidad de sentirse libres, ya sea que estén en dos polaridades, en una que les dé miedo todo y entonces están desde su casa y no salen de su casa porque, bueno, ahorita todos, ¿no? Ahorita mucha gente no sale de su casa, pero recuerdo una alumna que una vez comentaba, dice, sí, yo no salgo de mi casa, y digo, bueno, pero si vas por las tortillas o vas puedes ir a hacer yoga a la vuelta, no, es que no salgo. ¿Cómo que no salgo? No salgo. Hagan de cuenta que ella vivía como ahorita todo el mundo está viviendo, cuando vivió en la cuarentena sin salir, ella de lunes a viernes no salía en lo absoluto de su casa. Los viernes el esposo la llevaba con los papás y entonces estaba todo el día con los papás. Y el sábado era el día, el esposo la venía a dejar a clases, tomaba la clase, el esposo venía por ella y entonces después ya se iban a hacer cosas con el esposo. Y el esposo era el 5 del otro lado. Entonces el 5 que quiere ser libre, el que no se le ve el polvo, porque anda viajando y viajando y viajando y viajando y viajando y viajando. O sea, el 5 tiene esas dos polaridades. Pero en ambas, que parecen muy opuestas, en realidad el problema es el mismo. Y es que no se reconocen a sí mismos siendo libres. Uno, porque siente temor a esa libertad. Y entonces la mira y la anhela. Quisiera lo que otros hacen, pero le da miedo a actuarlo. Y entonces les da miedo andar en bici por primera vez, les da miedo hacer las cosas por primera vez. Ya una vez que los aventó alguien y lo hicieron, les encanta y ya se siguen. Pero hacer las cosas de primera instancia les es muy difícil. Sobre todo el 5 en poder, o sea, cuando se tiene la parte interna, es cuando les va a dar miedo las cosas de primera vez. Cuando se tiene en el aspecto de fuerza, el 5 es cuando tienes, o sea, no les ves el polvo, les encanta viajar, les encanta, o sea, el sentirse atados a algo, a una oficina, estar en un horario, cumplir con un horario de oficina, bueno, los enloquecería. En este sentido, pues si eres maestra y tienes alumnos 5, puedes comprobar que son a los que llaman difíciles, pero no es que el niño sea difícil. En realidad tiene la necesidad de experimentar la libertad. Entonces, como maestra puedes decirle, oye, ve a la dirección y que te hagan esto. Y le das ese respiro para que no esté como buscando qué hacer dentro del salón y dando lata. Entonces, el 5 tiene que trabajar en eso. Por eso le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, estar en espacios abiertos. Y también generan como estar en muchas cosas a la vez, pero no profundizar en ninguna. Porque se aburren muy fácilmente. Entonces, para un 5 es muy importante tener un hobby. Porque si está en un trabajo muy rutinario, pues va a poder estar cambiando continuamente de trabajo porque se aburriría, no se sienten asfixiados. Entonces lo que es importante es que reconozcan que ese sentido de libertad nunca deben pasar por encima de los demás. Deben como estar conscientes de que soy libre, pero no porque ande actuando, pasando por encima de los demás. Soy libre porque mi libertad radica en mi pensar, en lo que elijo pensar. Entonces puedo generar lo que sea que desee, pensando y sintiendo que es real. Ahí radica mi libertad, no por pasar por encima de los demás. Y pues pasamos, Trump tiene un 5 y lo tiene en el aspecto de poder. Entonces tiene unos números que hacen que un 4 con un 5 es una combinación, o sea, en donde se vuelve consigo mismo. Digamos, en un punto es muy inflexible, en otro quiere estar rompiendo estructuras y luego tiene otro que lo hace ser dictador. Entonces, pues la combinación es muy, muy explosiva. Al 5 le gustan mucho los deportes cuando está en fuerza. Cuando está en poder puede que no le guste tanto el aspecto físico. Los 5 tienen que moderarse porque pueden ser muy dados como a los excesos.
Francisco Villa, que es en México, forma parte de la historia, un militar, un general, pues bueno, era el 5 en esta parte en todo su apogeo, ¿no? Entonces, en el número de relaciones, en el número de situaciones, romper totalmente con las estructuras de todo. Y pues bueno, pasamos ahora a el número 6. En este aspecto del 5, es importante trabajar, sobre todo cuando está en poder, o en el otro aspecto que hoy no estamos viendo. Hay otras dos posibilidades en donde este sentido de ser libres los puede llevar como a la infidelidad, porque así como cambian de trabajo, pueden estar sintiendo que necesitan cambiar de pareja. Y entonces es importante que trabajen, que reconozcan dónde está su libertad. Nos vamos y llegamos al 6. El 6 tiene una característica que es muy marcada, son muy impresionables. La pregunta que tienen que hacerse es: ¿permito que me impresione el bien o permito que lo que me impacte, me impresione sea el mal? Porque si generamos nuestras experiencias a través de lo que pensamos y sentimos, entonces aquello que nos impacta es aquello que vamos a reproducir. En consecuencia, el 6 tiene que trabajar en discriminar lo que es real de lo que no lo es. Porque muchas veces están mirando una película y dicen: sí, ya me vi, están mirando Avatar y entonces ya me vi, yo, o sea, y se ven a sí mismos azules. El que tengo como ejemplo es Johnny Depp, y pueden ver cómo en su actuación se transforma. Uno lo ve en una película y luego lo ve en otra y pareciera, o sea, no es el mismo papel, como por ejemplo Jack Nicholson, que él siempre lo vas a ver, él es él. En el caso de Johnny Depp, o sea, se transforma, se mimetiza en el personaje. Y eso es lo que le sucede a los 6, que continuamente pueden estarse mimetizando. Piensen en la película de Novia Fugitiva, se mimetizaba en la pareja. Y entonces le preguntas: ¿qué te gusta? Lo que tú quieras, amor. O sea, siempre es lo que el otro quiere y no eligen, no es porque ellos quieren. Dentro de esta perspectiva, recuerdan también que les comentaba, el 6, esta manera de o conectarse, o se va todo hacia afuera, o pueden estar muy aislados y entonces no conectan con el afuera. Y desde esta perspectiva, este no relacionarse puede llevarlos a continuamente sentir depresiones o ser temerosos. Entonces es muy importante discriminar lo que es real de lo que no. El sentido de la belleza y de la armonía es muy importante para el 6, muy, muy, muy importante. Steve Jobs, piensen cuando él dirigía Mac, la importancia que le dio al diseño, cómo tenía que ser impecable, el sentido de armonía de sus diseños era muy, muy importante. El 6 enseguida entra a un lugar y enseguida capta algo que está de una manera muy rápida, que está discordante. Pero también a veces ven las cosas desde un ángulo, o sea, es como si tuvieran unos lentes y entonces ven desde no lo que en realidad está sucediendo, sino el sentido que el individuo está sosteniendo. Y desde esta perspectiva, entonces a veces se emiten juicios y cuando están hablando con otro, el otro le dice: no, pero eso nunca sucedió, así no fue. Como el 6 captó el sentido del individuo, a veces no discrimina, que solamente captó la intención del individuo, más no la acción. Y para él esa intención la tomó como una acción y entonces puede generarles conflicto en su manera de relacionarse. De aquí llegamos al 7, el maravilloso 7, que tienen una mente, son una agilidad mental extraordinaria, pero cuando están en desafío, creen que lo que están explicando, como lo entienden tan fácilmente, creen que lo están explicando igual de bien que lo entendieron, y entonces la gente se queda con cara de ¿qué es lo que quiso decir? Como que no captaron. Entonces
El 7, yo creo que si tú eres 7, te ha de pasar frecuentemente en posición de poder o en posición de fuerza, que la gente te mira con cara así como con el ceño fruncido, tratándote de seguir el hilo como para ver si los llevas a un punto. Porque a veces el 7 parece como un laberinto. Va diciendo las cosas y te lleva a un punto en donde no entendiste nada. Ese es uno de los aspectos, que comprenden muy fácilmente, y entonces al ellos creer que lo explican tan fácilmente como lo comprendieron y los demás no los entienden, se sienten incomprendidos. Es una de las características de los desafíos más importantes. Se sienten vulnerables e incomprendidos por los demás. Entonces tienen que trabajar esto al igual, o sea, los que el 6 en este como encerrarse en sí mismo, y el 7 en este sentirse incomprendido, vulnerable, tiene que trabajar muy, muy profundamente, porque pueden continuamente sentirse deprimidos. Y entonces tienen que reconocer que todo es mental, que si ellos están pensando que algo es difícil, pues va a ser no difícil, dificilísimo. Si ellos piensan que es muchísimo lo que tienen que hacer, pues así va a ser. O sea, lo que el individuo piensa, de esa misma manera va a ser su experiencia. Entonces el 7 tiene que asume el papel de víctima. Se tiran al piso. Aquí en México decimos, no te tires al piso para que te levante. Al 7 le gusta tirarse al piso para que los demás lo levanten. Entonces, si nosotros creamos nuestra experiencia a través de lo que pensamos y sentimos, y continuamente el individuo se siente víctima, pues siempre va a estar jugando el rol de víctima. En el caso del 7, cuando está en la posición de poder, el 7 en la posición de poder son niños como adultitos. No les es fácil relacionarse con otros niños, a menos que tengan un 5 y que el 5 le guste digamos, como le gustan los espacios abiertos, pues entonces va a relacionarse. Pero si no, los 7 pueden ser como aislados, o sea, se relacionan más fácilmente con adultos que con niños, porque como son tan mentales, sus juegos transcurren en su mente. No los vas a ver en el patio jugando, ensuciándose. Ellos tienen otra manera diferente de jugar y de relacionarse. ¿Quién es un 7? Pues tenemos en el príncipe Carlos, Van Gogh, a Franz Kafka. Tenían en diferentes posiciones este 7. El príncipe Carlos la tiene en una posición que ahorita no estamos viendo, pero que influencia mucho su forma de ser. O sea, en él está muy marcado el 7. Y también hay un personaje muy interesante que pueden averiguar de él. Hay una película que hicieron de un matemático autodidacta hindú, que nunca había estudiado, nunca había recibido instrucción, y llegó a generar fórmulas matemáticas que asombraron. O sea, lo hicieron parte de la Universidad de Oxford. Le permitieron estudiar sin tener ningún tipo de estudio, porque la manera en la que llegaba a los resultados era sorprendente, pero no sabía explicar cómo era que había llegado a ese resultado. Y se sentía Ramanujan. La película no recuerdo cómo se llama, pero busquen en Google a Ramanujan y al matemático autodidacta. Es una película extraordinaria y su vida es extraordinaria, y van a ver representado el 7 de una manera muy, muy marcada. Y del 7 llegamos al 8. El número que desde pequeños, el 8 es el que manda en una casa. El 8 lo que se le da es mandar. Lo que lo mueve es tener el control. Ese es su más grande desafío. Necesita estar en una posición de poder, porque no reconoce que el poder está en él. Entonces busca el poder afuera, ya sea que lo busque en el trabajo, en la política, en ser el director de una empresa. O sea, los 8 no les gusta tener jefes. O van a ser el jefe, o tienen sus propias empresas, porque ser mandados no es lo suyo. Pero perder el control
ese es su gran desafío. Entonces, en sus relaciones tienen muchos conflictos porque son muy controladores. Siempre quieren tener el control de todo. Y entonces lo importante es reconocer que como la vida es individual, no está en controlar al otro, sino controlar mi carácter, controlarme a mí. Y reconocer que el poder está en mí. Soy suficiente, tengo todo para generar todo lo que deseo. Solo tengo que pensarlo y sentirlo como real. Cuando el 8 hace este trabajo, entonces puede trascender. Porque el 8 vive en esta polaridad de ser muy espiritual, o sea, como en el mundo invisible, o todo el poder al mundo visible. Y pueden estar como en una etapa, yo tengo un 8, y entonces una etapa era como todo lo espiritual. O sea, comencé como primero todo el poder en el trabajo y entonces empujar, y luego todo así como un péndulo hacia el otro lado, la espiritualidad. Pero el punto es el equilibrio. De los aspectos más importantes para el 8 es trabajar en el equilibrio, porque a veces lleva su energía, la desgasta al extremo que por no mantenerse en un equilibrio, porque podemos estar produciendo muchísima energía, pero si no estamos equilibrados, entonces esa energía no está dirigida y se desgasta. El 8 hace todas las cosas por prestigio y necesita que le pongan el tapete. Y si no le ponen el tapete rojo para hacer las cosas, entonces prefieren no hacerlas. Es decir, el 8 en posición de desafío no hace nada en silencio. Le gusta cacarear todo lo que hace. Pero el aspecto más importante es reconocer que el poder está en nosotros y no en gobernar a los demás. El gobierno es hacia mi carácter. De aquí, ¿qué personaje es 8? Coco Chanel. Tenía ella 10 en poder y 8 en fuerza. Entonces vemos una mujer, los 8 pueden tener grandes habilidades para ser empresarios porque tienen una imaginación sin importar si está en posición de desafío o de talento. Su capacidad de imaginar, su imaginación es extraordinaria. Los políticos tenemos Angela Merkel, la canciller alemana, es un 8. Pues bueno, podríamos ver a muchísimos de los que les mencioné de políticos, tanto en el pasado como en el presente, son 8 o 10. Pasamos al 9. El 9 tiene desafíos que son muy, muy, muy marcados. Para ellos el conocimiento lo es todo. Hay unos que puede ser que se la pasen leyendo y 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 parecen como una biblioteca mental. En su conciencia tienen toda una serie de información, pero no la utilizan. Les preguntas, ¿y para qué vas a tomar este curso? Pues ¿cómo que para qué? Para conocer. Entonces la parte del 9 es entender que el conocimiento por sí solo no es nada. Si no dirijo ese conocimiento, si no lo utilizo, esa es la finalidad. El 9 viene a trabajar la sabiduría y la sabiduría es poner en acción lo que estoy conociendo. Así que estar aprendiendo continuamente de todo sin profundizar en nada, pues no los va a llevar a ningún lado. Les decía que hay quien puede leerse todos los libros y siente que no ha acabado todos los que hay, y hay 9 que nunca en su vida han leído un libro, pero tú pregúntame, yo lo sé, y lo saben porque lo oyeron en las noticias, lo oyeron en esto, lo oyeron en aquello, o sea, tienen un sentido de saber que es como muy importante. Ese es uno de los aspectos, pero el más importante a trabajar es la manera en la que dicen las cosas. El 9 tiene una forma en su mayoría, porque hay dos polaridades. Uno puede ser como tan sutil que nunca dice las cosas claramente, y el otro es que es aplastante para decir las cosas. Entonces, cuando un 9 habla, se le escucha, pero tiene que tomar conciencia de cómo está diciendo lo que dice, porque el 9 dice y dice las cosas y es pues porque así son, es la verdad. ¿Por qué te la voy a envolver o engatusar? O sea, esta parte del 9 no se da cuenta
que al decir puede ser aplastante, muy hiriente en su forma de decir las cosas. Entonces el 9 tiene que aprender a trabajar la sutilidad, aprender a ser sutil para decir las cosas. En una ocasión Jorge y yo platicábamos, estábamos viendo un programa de televisión acerca de una remodelación, de una transformación que estaban haciendo en Grecia con un bloque de mármol, y entonces decían cómo para poder recrear un lugar tenían que tener una precisión con un bloque que pesaba muchísimo. Y entonces de repente Jorge dice, ¿te imaginas que se le cayera a alguien? Y me reí y le dije, sí, puedo imaginarlo. A veces cuando dices las cosas es como si una mole de mármol cayera encima. Porque esta parte del 9 de poder ser tan aplastante y directo hace que el otro perciba mucha dureza. Entonces, cuando yo entendí que él tiene ese 9, porque de niña, por ejemplo, mi abuela tiene un 9 y pues no lo entendía, entonces a veces me parecía muy aplastante la forma en la que decía, no solo a mí, a todos las cosas. Entonces entendí que y ya si tú tratas a alguien que es 9, no lo tomes personal, no eres tú, es la manera de decir el otro. Y si tú eres un 9, trabaja en la forma en la que dices las cosas, aprende a ser sutil, desarrolla la amabilidad, aprende a verte siendo amable. Y en el aspecto en el que les decía de que los mueve el conocimiento, pueden ser o muy incrédulos y se lo cuestionan todo, o pueden creer absolutamente todo lo que le digan. O sea, es el que lo más inverosímil lo cree y lo toma, o sea, sin cuestionárselo. Son estos aspectos los que podríamos decir que son muy marcados. Ejemplos. Nelson Mandela es un ejemplo de un 9 y por eso les decía de un 9 y de un 7. Para mí el trabajo que hizo con el 7 fue extraordinario. Porque dejó ese papel de ser víctima y transformó y entonces cambió a toda una nación. El 9 tiene que trabajar mucho el desapego al pasado, el perdonar, y él hizo un trabajo muy profundo en perdonar y condujo a una nación entera a perdonar. Entonces siento mucha admiración por la manera en la que Nelson Mandela trabajó en su carácter, sobre todo con el 7. Y tenemos a Hugo Chávez, que Hugo Chávez tiene el 9 en otra posición, pero que es una posición también de desafío, y lo pongo como ejemplo porque podíamos ver cómo él decía las cosas sin pasarlas por un filtro, sin diplomacia alguna, y entonces eso lo llevó a tener muchos conflictos a nivel de político, diplomáticos. Y entonces del 9 llegamos al número 10, ya casi estamos en la recta final. El número 10, en lo que tienen que trabajar es en su fuerza de voluntad, en su voluntad, porque hay dos polaridades. Por un lado, pueden sentirse como muy pequeños y entonces sienten que no tienen la fuerza para realizar lo que desean, que no tienen ese impulso y ya saben lo que quieren. Es aquel que dice, ya sé que me quiero divorciar. Y pasa un año y otro y no se divorcia. Y entonces cuando sucede, o por ejemplo, ya no quiero este trabajo, me quiero salir, y pasa y entonces nada más piensa y lo piensa, que no le gusta, y cómo genera dejar el trabajo, no porque toma la decisión de buscar otro trabajo, sino porque lo corre. Entonces los 10 como que se ven empujados porque van posponiendo, pero posponen porque se sienten que no tienen la fuerza para llevar a cabo la tarea que desean o el proyecto que desean. Entonces lo que tienen es que reconocer que la fuerza, el Sansón está en ellos, porque está en cada uno de nosotros. Tienen que activar su fuerza de voluntad y hacerlo con las pequeñas cosas, porque de repente quieren hacerlo con lo muy grande. Entonces ese salto cuántico, pues no, siempre terminan abandonando y dejándolo y posponiéndolo. Es
con lo pequeño, empiezo a activar mi voluntad con las pequeñas cosas. El otro extremo, entonces uno es el que se cree muy débil y en una fiesta a lo mejor nadie se dio cuenta que estuvo en la fiesta porque se siente tan pequeño que entonces pareciera que no está, su presencia no se siente. El otro extremo es el del 10 que se hace presente y se hace notar, se siente de todas maneras tan pequeño en lo profundo que se hace notar a través de imponerse a los demás. Y en esto tenemos a Trump. Trump tiene este sentido como de imponerse. Él lo tiene en una posición que hace una combinación, o sea, no lo tiene en una posición de desafío, pero con el 4 se junta y entonces genera este tipo de actitud. Osama Bin Laden es un 10 en poder, con un 4 también en posición de desafío. Entonces vemos aquí la parte de, porque los 4 son muy idealistas, o sea, lo que ven, lo que piensan es eso y así es. Y aquí unido al 10, pues generó lo que generó. O sea, sus ideales religiosos unidos a la parte del 10, que religiosos eran dentro de un aspecto, porque tenía mucho que ver también con el aspecto de negocios del 10. Entonces el 10 puede ser muy dictador, estar dictando continuamente a los demás lo que tienen que hacer, y este dictar puede a veces ser a la fuerza, pueden ser violentos. Vladimir Putin también tiene el 10 en fuerza, y Hugo Chávez, que hace un momento les ponía como ejemplo, tenía también el 10 en poder. Entonces vemos este manejo del 10. Entonces el 10 tiene que llevar a cabo el sentir la convicción, desarrollar la convicción de que es capaz de expresar aquello que desea. Y entonces tiene que mantener en su conciencia continuamente la imagen de verse a sí mismo lográndolo y pasar a la acción, porque posponen y posponen y posponen la acción de algo. Bill Clinton es también un ejemplo de 10 en el aspecto de poder. Él digamos, tenía la parte por otros números, porque tenía un 3, entonces podemos ver, era muy carismático, no es como los otros que eran dictadores, o sea, muy impositivos. En este sentido, Bill Clinton era carismático por su combinación numerológica, pero pues bueno, también tenía un 8, es una combinación entre el poder, buscar el poder y el 10, y pues lo llevó a generar las situaciones que generó, pero también gracias a la fuerza de sus números es que pudo dirigir su país. Que llegó de hecho al gobierno. Y entonces esta falta de confianza en sí mismos es la que, cuando el 10 se siente muy débil, en la que tienen que trabajar. Lady Gaga tiene 10 en poder, o sea, vamos a ver gente que mueve masas, pero es esta parte en donde sienten como la necesidad de que su presencia imponerse a la otra, o de pasar como inapercibidos. Son como los dos extremos, las dos polaridades. Y llegamos al maravilloso 11, nuestro número final. ¿Cuál es el gran desafío del 11? La paciencia. Ese es el gran desafío, porque el 11, les decía por eso que hay 10 números y el 11 es como un indicador. El 11 viene a trabajar cada uno de los aspectos de los otros números. Entonces, una misma circunstancia la vive una y otra y otra y otra y otra vez, pero cada vez la está mirando desde un ángulo distinto. La mira como con otros lentes, como con los lentes del 1, y luego vuelve a vivir la misma experiencia con los lentes del 2, y luego vive la misma experiencia con los lentes del 3, y así hasta llegar al 10. O sea, el 11 viene a trabajar la totalidad. Pero en este punto, cuando el problema es el mismo y el mismo y el mismo, pues se desespera y dice, ya hice todo, ¿cuándo esto va a cambiar? Así que el 10 tiene que reconocer que es capaz de ser paciente, y eso implica que en su mundo invisible la paciencia no es solamente esperar, sino es la actitud que mantengo mientras espero.
Y no solo la actitud, sino la imagen que pongo en mi mundo invisible de mí, esa es la que determina todo, porque entonces tengo que verme generando aquello que deseo y sostenerlo y entender que si lo estoy viviendo desde diferentes ángulos, en diferentes momentos, es porque necesito ver la totalidad de esa circunstancia para poder llegar a mirarla desde un ángulo más elevado, porque el 11 viene a trabajar la espiritualidad desde un sentido muy profundo, muy fuerte. Entonces, este punto es un gran desafío para los 11. Y a veces los 11 de repente sienten que me tocó el peor número porque es entonces el que tiene que trabajar lo de todos. No es así, porque aun cuando esté en desafío, el 11 genera una habilidad de ver la totalidad. Yo, por ejemplo, en la empresa en la que dirigí, el trabajo que pude realizar en la empresa fue gracias a mi 11, que lo tengo en factor de desafío, porque me permitía no solamente pensar como diseñadora en la parte, digamos, creativa. O sea, pensaba al diseñar algo en quién lo va a usar, pensaba en cómo se va a producir, pensaba en todo el proceso de producción. Y entonces el ver una situación desde la totalidad fue el que me llevó desde una muy temprana edad pues a dirigir, aunado a mi 8, a dirigir una empresa a los 23 años, a tener a mi cargo a cerca de 200 trabajadores, más los que eran externos. Pero, digamos, generé esas condiciones porque tenía la capacidad de ver la totalidad. Entonces, este trabajo es reconocer que no es la situación la que es incambiable. Lo que es incambiable es lo que en verdad yo soy. Ese es lo que el 11 viene a trabajar, reconocer que lo único incambiable es mi esencia. Por más incambiable que parezca una situación en el mundo visible, siempre soy capaz de transformarla, pensando y sintiendo lo correcto. Y pues bueno, así llegamos a hacer todo este viaje de una manera como meteorito. Me imagino que ahorita todos están y entonces este número con este otro y con este otro, ¿cómo sería? Primero vayan como asimilando, escuchen una y otra vez esta misma plática, esta clase, porque más que ser una plática es una clase, también la del día de ayer, para que pues puedan ir como captando y puedan como comenzarse a ver a sí mismos. Es una inclinación natural primero empezar a ver lo de los demás y decir, sí, claro, mi marido así es, o mi pareja así es, o mi hijo así es, o mi jefe así es. Es como más fácil a veces ver lo que otros son y decir sí, así son, que vernos a nosotros mismos. Porque aceptar de primera instancia lo que tenemos que trabajar, ese es el gran desafío, la gran tarea. Entonces, les recomiendo pues realicen muchas ecuaciones numerológicas de estos dos aspectos de poder y fuerzas, y lo pueden hacer con personajes históricos, con personalidades, con la gente que está en su entorno, para que vayan comprobando, porque recuerden, la numerología no es de creer, es de comprobar. Y iré haciendo, vamos a trabajar la próxima semana en una meditación relacionándola con un mudra, en donde la meditación vamos a trabajar justamente en formar la imagen de mí desarrollando la habilidad de una manera correcta, trabajando ese desafío. Entonces, día a día vamos a ver del número 1 al número 11. ¿Por qué? Aunque yo no tenga un número, sería bueno que la tome, porque no lo tengo en la ecuación, pero recuerden que todos somos una semilla de Dios, lo que significa que todos tenemos todos los números, o sea, todos tenemos todas las habilidades y cualidades, y desarrollar o comenzar a trabajar en el desarrollo de todas, pues nos lleva al progreso. Así que, aunque tú no tengas un número, puedes hacer la meditación, puedes realizar el mudra, y ya después podrás trabajar de manera específica y continua un determinado tiempo, por lo menos 40 días, con la que sea del número que te corresponde. Estos 11 días que van a ser de lunes a viernes, lo vamos a hacer por la página de Numerología Metafísica, y
voy a revisar si tienen alguna duda, escríbanmela para que veas si mañana tenemos en base a las dudas que ustedes me manden, mañana tenga como hagamos un video, o sea, les haga una exposición en donde responda a todas las dudas que me hayan enviado. Hoy tienen mucho que asimilar, pero ya comenzamos a descubrir, a paladear la parte que es espectacularmente apasionante de la numerología, empezar a estar en contacto. Y recuerden, no se trata de como generar un juicio sobre el otro, se trata de comprender que si, por ejemplo, a todo contesta que no, en mi conciencia yo voy a comenzar a ver que es capaz de abrirse a las posibilidades. Si alguien es perfeccionista e inflexible porque es un 4, en mi conciencia yo comienzo a verlo capaz de ser flexible. Si alguien es dictador, en mi conciencia yo comienzo a ver que es capaz de dirigirse a sí mismo. Si alguien lo veo sin fuerza de voluntad, en mi conciencia lo voy a ver capaz, con esa fuerza, ese empuje para llevar a cabo su proyecto. De eso se trata la numerología, de irnos al punto de grandeza, al punto de equilibrio, hacia ti mismo y hacia los demás, hacia lo que miras de los demás. Así que pues Blanquita, me comentas que es maravilloso repasarlos. Sí, algunos aspectos de los números parece que son los mismos que lo que habían estudiado, pero el enfoque ya de una manera más profunda en el curso tanto de avanzado como en el intermedio, veremos aspectos mucho más profundos que en numerología tántrica nunca había tocado. Porque aquí lo estamos relacionando con que el poder está en nosotros. Y al reconocer que el poder, que yo soy mi propia y mi única causa, la manera de trabajar sobre los aspectos de cada número es diferente. Y conforme vamos teniendo más tiempo, pues podemos profundizar en muchos más aspectos que no había nunca antes enseñado, porque los fui relacionando conforme también fui profundizando en la metafísica. Entonces los espero mañana, espero todas sus dudas. Y mañana entonces tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Pero sería preferible porque ir viendo mientras voy hablando y exponiendo las preguntas es un poco complicado. Entonces si pueden mandarme un mensaje a esta misma página con sus dudas, entonces lo pueden hacer hasta mediodía, yo las revisaré para tenerlas todas preparadas y poder dar respuesta a todas sus dudas que me hayan enviado de manera previa. Disfruten, generen una maravillosa tarde o día o la hora en la que sea que vayas a ver esta plática. Recuerden que nosotros somos nuestra propia y única causa, que generamos nuestras experiencias a través de lo que pensamos y sentimos, y que por ello es tan importante trabajar en nuestro carácter, gobernar nuestro carácter. Si no trabajamos en nuestros desafíos, seguiremos generando las mismas experiencias una y otra vez, porque nuestro carácter está conformado de hábitos y esos hábitos nos llevan a expresar las mismas experiencias. Entonces tenemos que identificarlos para comenzar el cambio, y si yo cambio, mi mundo cambia. Espectacular tarde, asimilen todo, disfrútenlo, y el sentido es terminar enamorándonos de quien en verdad somos, reconocer toda nuestra totalidad, reconocer nuestra verdadera esencia. Muchas gracias a todos.